¿Qué veremos? El interfaz de Merchant Center y cómo podemos hacer análisis de productos de Merchant Center para saber cuándo son rechazados y el por qué. Vamos a por ello. Interfaz de Google Merchant Center. Google Merchant Center es como si fuera el centro logístico de nuestras campañas de Google Ads y de nuestra tienda online. Nosotros podemos gestionar todo lo que es nuestros productos, los precios, cada cuánto se renueva el stock o cuáles son nuestras condiciones de impuestos dentro del Merchant Center. Basta con darle clic a iniciar sesión para poder entrar dentro de la plataforma, aunque muchas veces cuando nosotros le damos a iniciar sesión lo que nos va a aparecer es si queremos entrar en el Merchant Center, que será en el 90% de los casos, en Google Ads para gestionar nuestras campañas de Google Shopping, o bien si queremos aparecer dentro de la parte de retailer. El interfaz se divide en la barra superior, donde encontramos los identificadores tanto de la tienda como del comparador de precios o CSS. En el caso de tener varios accesos a diferentes Merchant Center, podremos acceder a ellas desde arriba. La columna izquierda, donde tendremos todo lo relacionado con el feed y las campañas de shopping de pago. Algunas empresas desde 2020 también pueden ver las campañas de orgánico. En la barra superior podremos acceder a las conexiones de la plataforma, verificación del negocio y un largo etcétera que iremos viendo a lo largo del vídeo. Si en vez de un CSS de Google usamos un comparador alternativo, lo encontraremos aquí arriba a la derecha. Los 3/4 partes de la pantalla o la totalidad, si quitamos la columna izquierda, quedan para la interfaz principal. En el caso del overview, podremos acceder directamente a los informes del feed, shopping ads, etc. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, si le damos al diagnóstico de shopping ads, nos llevará directamente a esta sección y veremos los active items o los expiring items. Luego abordaremos un poco más este interfaz, ¿vale? Ahora analizaremos qué ocurre en la sección productos, una de las claves para las campañas de shopping. Pero antes de seguir con el interfaz, si quieres conocer más de las plataformas de marketing digital, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para estar al tanto de cada nuevo vídeo. En la sección productos podemos ver tres apartados. El diagnóstico de nuestro almacén, si por ejemplo hiciéramos una metáfora, una tienda física. Haciendo clic en cada color podremos activar o desactivar cada filtro. En la gráfica superior podremos ver la proporción de productos válidos, que en este caso son la mayoría. Al lado podemos ver los productos que van a expirar. Ahora tenemos 0% y estarían en amarillo. Podemos ver también los productos que están en proceso de estar aprobado o desaprobado y justo los productos que están desaprobados. Como podemos observar, el rango de fecha nos da el máximo 30 días que nos obliga el feed. En la tabla de abajo veremos consolidados los errores y podremos acceder directamente al conjunto de ítems que dan este fallo. Por ejemplo, si hago clic en este error de Promotional Overlay on Image, hay dos imágenes que dan este error. Si le doy a una de ellas, aparece la imagen con conflicto. En este caso es que aparece Zorella, el título de la marca, por lo que deberíamos eliminarlo para poder lanzar anuncios de este producto con esta imagen. Vamos para atrás. En este caso, el problema del feed lo encontraremos en Feed Issues, y si es de la cuenta, en la última pestaña. En este caso, se trata de un Merchant Center que está bien de salud. Dentro de Products también podremos ver All Products. En el interfaz aparecerá la lista de todos los productos que tenemos, así como su estado, clics, precios, toda una mina de información que nos puede ayudar a mejorar nuestra logística
y conocer nuestra demanda para ajustarnos a ella. Por último, dentro de productos tenemos feeds, donde podremos vincular los diferentes feeds de productos, tanto primarios como secundarios. Podemos agregar más de un feed a la misma cuenta de Merchant Center. Al hacer clic en Performance podremos ver en nuestro dashboard los clics que tenemos a través de las diferentes surfaces de Google, es decir, no solo lo que sería de pago, sino también orgánico. Al hacer clic en oportunidades podremos ver dónde podremos mejorar nuestras campañas. Es bastante parecido al OptiScore, donde podemos ver en Google Ads pues si tenemos que realizar algún tipo de cambio, ¿no? Para los distribuidores también podremos ver el Price Competitiveness, en donde podremos ver si nuestros precios son más caros o más baratos. Pues ya sabemos que en internet mucha gente va a precio, ¿no? Y en el caso de que tengamos productos más caros, quizás no merece más la pena deshabilitarlo y no hacer campañas para evitar bajos CTRs y que al final tengamos peor nivel de calidad. Por último, Google nos ofrece la parte de bestsellers, que no depende tanto de nuestro negocio como por ejemplo el de competitividad de precios, sino que nos comenta cuáles son los más vendidos en general en cualquier país y en cualquier categoría, de manera que si nosotros tenemos algo similar o esa misma marca, pues hagamos push, porque vemos que tienen unos crecimientos semana contra semana bastante altos. Como podemos ver, podemos elegir cualquier país dentro de su clasificación y nos vienen tanto las marcas como qué producto el que está creciendo como el crecimiento. Esto lo hace gracias a que todos los distribuidores usan los mismos códigos de Heading. Dentro de la llave inglesa podemos ver un despliegue más extenso de herramientas del propio Merchant Center. Comenzamos por Shipping and Returns, es decir, el envío y los descuentos. Recordamos que toda la información que añadamos a Google nos ayudará a tener una mejor presencia y a dar mayor relevancia dentro de la parrilla de Google Ads. Elegiremos el país donde hacemos el servicio y podemos rellenar los datos estimados de entrega de los paquetes. En Taxes añadimos tema de impuestos. Recordamos que aunque los impuestos siempre son un freno para comprar y vender, no podemos ocultarlos y es mejor ser transparente con Google, pero sobre todo con el consumidor. En Business Information añadimos los datos de nuestro negocio como dirección, teléfono de contacto, nombre, etc. Nuestra website verificada para poder utilizar Shopping. Y si queremos añadir algo de branding como logotipos de nuestra marca. Como en el caso anterior, siempre es útil toda la información que demos aunque no sea obligatorio. En Shopping Ads Setup podremos ver el estatus de nuestra plataforma de Merchant Center y de Google Ads. En el caso de que tengamos productos enfocados en adultos, deberemos activarlo para que la publicidad no vaya a personas sensibles. En el caso de tener un Comparison Shopping Service, es decir, un sistema de comparación de precios alternativos a Google, lo añadiremos aquí. Estos sistemas alternativos a Google aparecen por la sentencia de la Unión Europea sobre el monopolio y permiten tener hasta una rebaja del 20% del costo por clic para la misma posición dentro de las parrillas. En el caso de no haber una alternativa, tendremos que usar el de Google y digamos que este costo tecnológico es un 20% más, por lo que siempre se recomienda tener un CSS aparte. Actualmente están disponibles tanto en la Unión Europea como en Suiza. Una sección a veces desconocida por muchos es el Customer Review. Es una opción que con introducir código en la web salta una encuesta al usuario sobre el proceso de compra, no sobre el producto en sí. Así podremos ver cuántas encuestas son rellenadas, cuántas ofrecidas, etc. Y además se vincula con la extensión de rating de Google Ads. El resto de acciones sobre el review es para hacer el setup.
En el caso de que tengamos que implementarlo, pues vamos a Settings y copiamos el código y se lo pasamos a nuestro desarrollador. Surface Across Google pretende ser la nueva estrella cuando los resultados orgánicos sean cada vez más populares. Será una de las claves donde se puede hacer una sinergia SEO-SEM. El acceso a las cuentas de Google Ads para saber cuáles están vinculadas una con otras la veremos en Linked Accounts, es decir, las cuentas que están vinculadas. Le damos clic y nos lleva a estas cuentas. Para acabar, podremos ver las cuentas vinculadas del Merchant Center con las diferentes plataformas de publicidad. Generalmente va a ser Google Ads, pero también puede ser Search Ads 360, Display and Video 360 y demás. Como vemos, se pueden vincular todas las cuentas de Google Ads a un mismo merchant, de manera que aunque tengamos campañas en diferentes países y cada uno tenga su propia cuenta, no se necesitará crear más Merchant Center. Estará todo centralizado en uno. Antes de acabar, y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te volvemos a invitar a que lo hagas y a que le des a la campanita para que cada vez que hagamos un vídeo te llegue la noticia. Y esto es todo, muchas gracias y seguro que haremos más temas sobre Google Shopping y Google Merchant Center.